Dublineses, después de la carrera, de James Joyce. Los autos corrían con rapidez hacia Dublín, lanzados uniformemente como proyectiles por la huella del camino a Naas. En la cima de la colina Ichicor, los espectadores se apretujaban en grupos para ver pasar los veloces coches hacia la ciudad. El continente disparaba su riqueza y su industria a través de aquella vía de pobreza e inacción. Una y otra vez, los grupos de gente dejaban escapar los vivas de su agradecida sumisión. Su simpatía, sin embargo, se volcaba sobre los autos azules, los autos de sus amigos los franceses. Por otra parte, los franceses eran virtuales vencedores. Su equipo había finalizado en excelente colocación. Se habían ubicado en el segundo y tercer puesto, y se decía que el conductor del coche alemán vencedor era belga. Cada noche azul, en consecuencia, recibía una dosis doble de gritos de bienvenida cuando ganaba la cúspide de la colina, y todos los aplausos eran agradecidos con sonrisas y saludos por los ocupantes de los coches. En uno de los aerodinámicos automóviles iba un grupo de 4 jóvenes cuyo humor parecía estar muy encima del característico de los galos victoriosos. En efecto, los 4 jóvenes estaban al borde de la hilaridad. Eran Charles Segón, dueño del coche, André River, un electricista de origen canadiense, un robusto húngaro de apellido Villona y un joven muy elegante llamado Doyle. Según estaba de muy buen humor porque, sorpresivamente, había recibido pedidos por adelantado. Estaba por establecer una fábrica de automóviles en París, y River estaba contento porque él lo nombraría gerente del establecimiento. Ambos jóvenes eran primos, también estaban alegres por el éxito de los coches franceses. Villona se sentía de buen humor porque había comido muy bien, y además era optimista por naturaleza. El cuarto miembro del grupo, sin embargo, estaba demasiado excitado como para sentir alguna felicidad genuina. Tenía alrededor de 26 años, bigotes suaves, castaños y ojos grises de mirada candorosa. Su padre, que había comenzado por ser un nacionalista de extrema derecha, cambió rápidamente sus puntos de vista. Había hecho fortuna como carnicero en Kingston y abrió carnicerías en Dublín y en los suburbios, lo que multiplicó su dinero varias veces. Tuvo también la suerte de hacerse proveedor de la policía y por fin llegó a ser tan rico como para que los diarios de Dublín hablaran de él como de un príncipe del comercio. Envió a su hijo a Inglaterra para que lo educaran en un gran colegio católico y luego a la Universidad de Dublín para que se doctorara en leyes. Jimmy no sentía apego al estudio y andaba en malas compañías. Tenía dinero y muchos amigos. Dividió su tiempo de manera bastante curiosa, entre los círculos afectos a la música y aquellos aficionados a las carreras de automóviles. Luego lo enviaron por un tiempo a Cambridge para que conociera un poco el mundo. Su padre, a regañadientes, pero en lo íntimo orgulloso de las andanzas de su hijo, pagó todas las cuentas y luego lo mandó a casa. En Cambridge fue donde conoció a Segón. No eran más que conocidos, pero Jimmy halló gran placer en la compañía de alguien que había visto tanto mundo y que tenía fama de ser dueño de algunos de los hoteles más grandes de Francia. Una persona así, y su padre estuvo de acuerdo, merecía la pena de ser conocida, aun cuando no fuese el encantador compañero que era. Villona también era divertido, brillante pianista, pero por desgracia muy pobre. El coche corría jubiloso con su carga de hilarante juventud. Los 2 primos estaban sentados en el asiento delantero, Jimmy y su amigo húngaro en el de atrás. Villona estaba de buen humor, decididamente. Tarareó con voz de bajo profundo una melodía, durante millas del camino. Los franceses lanzaban carcajadas y bromas por sobre sus hombros, y a menudo Jimmy tenía que estirarse hacia adelante para poder oír alguna frase rápida. Esto no era del todo agradable, porque no entendía el significado de la mayor parte de lo que le decían y tenía que responder contra el ventarrón que le daba en la cara. Como si fuera poco, el tarareo de Villona hubiera confundido a cualquiera, y el ruido del auto también. El movimiento rápido a través del espacio arrebataba a la gente. Lo mismo pasa con la notoriedad. Lo mismo sucede con la posesión de dinero. Esas eran 3 buenas razones para que Jimmy se sintiera trastornado. Muchos de sus amigos lo habían visto en compañía de aquellos habitantes del continente. En el punto de partida, Segón lo había presentado a uno de los corredores franceses, y en respuesta a su confuso murmullo de salutación, la tostada cara del conductor descubrió una línea de dientes blancos y brillantes. Después de aquel honor,
era agradable volver al mundo profano de los espectadores, en medio de saludos y de miradas significativas. En cuanto a dinero, tenía realmente una gran cantidad a su disposición. Tal vez Seguin no lo considerara una gran suma, pero Jimmy, que, a pesar de sus errores temporales, era en realidad un heredero de sólidos instintos comerciales, sabía con cuánta dificultad había sido reunida aquella suma. Este conocimiento había hecho que anteriormente sus cuentas se mantuvieran dentro de límites razonables, y si había sido tan consciente del valor del dinero cuando se trataba de meros caprichos, cuanto más no lo sería ahora, cuando estaba a punto de comprometer la mayor parte de su capital. Este era un asunto serio para él. Desde luego, se trataba de una buena inversión y Seguin se había dado maña para dejar expresado con claridad que solo como favor a un amigo podía aceptar que aquella pequeña cantidad de dinero irlandés fuera invertida en el negocio. Jimmy respetaba la perspicacia de sus padres en materia de negocios, y en ese caso su padre fue quien anticipó la sugerencia de la inversión. ¿Dinero invertido en negocios de automóviles? Eso daría ollas de dinero. Además, Seguin tenía el inconfundible aspecto que da la riqueza. Jimmy se puso a calcular cuántos días de trabajo habría llevado a construir el señorial automóvil en el que viajaban. Con cuánta suavidad andaban, con qué seguridad y elegancia corría a lo largo de los caminos de tierra. El viaje puso un dedo mágico sobre el verdadero pulso de la vida, y la maquinaria de los nervios humanos respondía gallardamente a los pujantes impulsos del veloz animal azul. Bajaron por Dame Street. Un tránsito desusado animaba la calle, sonora por las bocinas de los automóviles y los campanillazos de los tranvías. Cerca del banco, Seguin frenó a Jimmy y descendió junto con su amigo. Un pequeño grupo de gente se reunió en la acera para rendir homenaje al trepidante automóvil. Habían decidido cenar en el hotel de Seguin, y mientras tanto, Jimmy y su amigo, que vivían con él, irían a casa del primo para cambiar sus ropas. El auto se alejó sin prisa hacia Grafton Street, mientras los dos jóvenes se abrían camino a través del grupo de curiosos. Caminaron hacia el norte, con una extraña sensación de desagrado por el ejercicio, mientras sobre sus cabezas la ciudad encendía los pálidos globos de luz suspendidos en medio de la bruma del atardecer estival. En casa de Jimmy se hablaba de aquella merienda como de una ocasión especial. Cierto orgullo se mezclaba en la agitación de sus padres y también cierta ansiedad por actuar con rapidez y eficacia. La mención de los nombres de las grandes ciudades extranjeras tiene por lo menos esta virtud. También Jimmy se veía muy bien una vez que se cambió la ropa, y mientras estaba en el vestíbulo, obsequiados los últimos toques a su corbata, su padre debió haberse sentido satisfecho, incluso en términos comerciales, por haber dotado a su hijo de cualidades a menudo imposibles de comprar. En consecuencia, el padre fue inusitadamente gentil con Villona, y dio muestras de respeto por las costumbres extranjeras, pero esta sutileza de su anfitrión es probable que pasara inadvertida para el húngaro, que comenzaba a sentir agudo deseo de comer. La comida fue excelente, exquisita. Jimmy decidió que Seguin tenía gustos muy refinados. El grupo aumentó de número con la llegada de un joven inglés llamado Rhodes, a quien Jimmy había visto con Seguin en Cambridge. Los jóvenes comieron en un salón reservado, iluminado por cirios eléctricos. Conversaron con volubilidad y sin reservas. Jimmy, cuya imaginación se encendía, llegó a la conclusión de que la vivida juventud de los franceses decoraba con elegancia la firme estructura de los modales ingleses. Decidió que esta era una imagen elegante y acertada. Admiraba la amabilidad con que el anfitrión dirigía la conversación. Los 5 jóvenes tenían gustos distintos y sus lenguas se habían desatado. Villona, con gran respeto, comenzó a descubrir ante los sorprendidos ingleses su admiración por la belleza de los madrigales ingleses y su pena por la pérdida de los viejos medios de expresión. Rivaer, no sin cierta ingenuidad, se las arregló para explicar a Jimmy el triunfo de los mecánicos franceses. La sonora voz del húngaro ridiculizaba las técnicas espurias de los pintores románticos, cuando Seguin derivó la conversación hacia la política. Allí se sintieron todos cómodos. Jimmy, bajo las generosas influencias de los presentes, sintió que el culto sello impreso por su padre despertaba dentro de sí. Hasta el apático Rhodes despertó. La temperatura de la habitación se elevó al doble, y la tarea de Seguin se hacía más difícil a cada momento. Llegó a correrse el riesgo de que se fueran a las manos. El anfitrión, alerta, levantó su copa y brindó por la humanidad que se le presentó. Después de que todos bebieron, abrió una ventana de par en par, significativamente. Esa noche, la ciudad se cubría con la máscara de una capital. Los 5 jóvenes caminaron por Stephen's Green,
envueltos en una leve nube de humo aromático. Hablaban ruidosos, con alegría. Los gabanes colgaban de sus hombros, la gente les daba paso. En la esquina de Grafton Street, un hombre bajo y rollizo ayudaba a entrar a dos hermosas mujeres en un automóvil, conducido por otro hombre rollizo. El auto arrancó y el primero de los dos divisó al grupo. «¡André! ¡Es Farley!», siguió un torrente de palabras. Farley era norteamericano. Nadie sabía muy bien de qué se hablaba. Villona y Rivire eran los que se metían más barullo, pero todos estaban agitados por igual. Subieron en un auto, se apretujaron y rieron mucho. Atravesaron la multitud y se mezclaron con los suaves colores y la música de alegres campanillas. Tomaron el tren en Westland Row y, transcurridos pocos segundos en la opinión de Jimmy, salieron caminando de Kingston Station. El hombre que recibía los pasajes saludó a Jimmy. Era un anciano. «Linda noche, señor». Era una serena noche de verano. La bahía, como un espejo oscurecido, se extendía a los pies del grupo. Con los brazos entrelazados fueron hacia el puerto, mientras cantaban a coro Cadet Russell, marcando con su taconeo cada «Ho, ho, hogebrayment». Subieron a un bote de remos y partieron hacia el yate del americano. Iban a cenar, a oír música y a jugar a las cartas. Villona expresó convencido: «Es delicioso». Había un pequeño piano en el camarote principal. Villona tocó un vals para Farley y Rivire. Farley hizo las veces de caballero y Rivire de dama. Al vals siguió una improvisada contradanza, en la que los hombres intentaron figuras originales. ¡Qué diversión! Jimmy hizo su parte con entusiasmo. A fin de cuentas, esto era vivir la vida. Entonces Farley se quedó sin aliento y gritó: «¡Basta!». Un criado sirvió una cena ligera y los hombres se sentaron, por razones de urbanidad. Sin embargo, bebieron. Era un vino de Bohemia. Brindaron por Irlanda, Inglaterra, Hungría y por los Estados Unidos de Norteamérica. Jimmy pronunció un discurso. Villona gritaba «¡Oigan!» cada vez que se producía una pausa. Hubo grandes aplausos cuando se sentó. Debió de haber sido un buen discurso. Farley lo palmeó y rió estentóreamente. ¡Qué buena compañía eran! «¡Naipes! ¡Naipes!». Desocuparon la mesa. Villona volvió en silencio al piano e improvisó para ellos. Los otros jugaron partida tras partida con gran valor y ansias de aventura. Bebieron a la salud de la reina de corazones y de la reina de diamantes. Jimmy sintió confusamente la falta de testigos. Su ingenio centelleaba. El juego llegó a ser muy fuerte y comenzaron a circular vales. Jimmy no sabía muy bien quién ganaba, pero lo que sí sabía era que estaba perdiendo. Pero él era el único culpable porque a menudo confundía las cartas, y los otros tenían que calcular sus adeudos por él. Eran camaradas formidables, pero le hubiera gustado que terminaran ya. Se estaba haciendo tarde. Alguien propuso un brindis por el yate, la bella de Newport, y luego otro sugirió una partida más fuerte que las otras, para concluir. El piano había enmudecido. Villona estaría sin duda encubierta. Fue una partida terrible, interrumpida poco antes del fin para brindar por la suerte. Jimmy se dio cuenta de que entre Rowdy y Seguin se establecía la competencia principal. ¡Qué emoción! Jimmy también estaba excitado. Perdería, por supuesto, por cuanto habría firmado vales. Los hombres se perdieron de pie para jugar las últimas manos mientras hablaban y gesticulaban. Ganó Rowd. Los gritos de los jóvenes colmaron el camarote. Juntaron las cartas, comenzaron a contar las ganancias. Farley y Jimmy fueron quienes más perdieron. Jimmy sabía que lo lamentaría por la mañana, pero, por el momento, se sentía feliz de esta tregua, feliz del oscuro estupor que cubría su locura. Apoyó los codos sobre la mesa y puso la cabeza entre las manos. En esta posición pudo contar los latidos de sus sienes. La puerta del camarote se abrió y Jimmy vio al húngaro de pie en una mancha de luz grisácea. «Caballeros, amanece». Escuchaste Letras Abiertas. Nos escuchamos en la siguiente lectura.